Bienvenidos a otro entrenamiento presentado por el programa BSF, aquí con la agencia VMS Family Counseling Services. El tema de hoy que vamos a presentar se trata de la prevención del abuso infantil. Este tema en particular va a hablar sobre lo que es el abuso infantil y también vamos a dar detalles de las obligaciones de ustedes como padres de recursos, como denunciantes obligatorios. Un consejo que les doy que durante esta presentación, por favor tengan un libreto o si pueden tener una hoja y un plumón para escribir notas durante la presentación. Así ustedes se pueden ayudar un poquito más cuando tengan el examen después que se acabe la presentación. Empezamos. Vamos a empezar hablando sobre las tres metas que tenemos en esta presentación. Meta número 1. Los padres de recursos, ustedes, aprenderán qué constituye abuso y negligencia infantil y los factores que contribuyen a eso. Número 2. Los padres de recursos comprenderán los requisitos de un denunciante obligatorio. Les vamos a hablar sobre el tema del denunciante obligatorio y lo que significa para ustedes. Número 3. Los padres de recursos comprenderán los efectos del abuso y la negligencia infantil en los niños, en las familias y en sus hogares. Vamos a comenzar hablando de los mitos y verdades que posiblemente nosotros hemos escuchado en este ambiente en el que trabajamos con los niños que están con nosotros en nuestras casas. Parte de los mitos de los que vamos a hablar son sobre el abuso infantil. Comencemos. Mito número 1. Solo es abuso si es violento. La verdad es que el abuso físico es solo un tipo de abuso. La negligencia, el abuso emocional y sexual son tipos de abuso igualmente malos y dañinos a los niños. Mito número 2. Solo las personas malas abusan de los niños. La verdad es que el abuso infantil atraviesa todas las barreras raciales, económicas y culturales. Ocurre en familias ricas, a lo igual que ocurre en familias pobres. Seguimos con mitos y verdades. Vamos al mito número 3. Las personas que abusan o descuidan a sus hijos no pueden recibir ayuda. La verdad es que la mayoría, pero no todos, los padres que abusan físicamente y sexualmente pueden recibir ayuda una vez que se adueñen de su comportamiento abusivo y comiencen a comprender los problemas psicológicos subyacentes del abuso. Mito número 4 es: la respuesta principal al abuso y la negligencia es sacar a los niños de sus hogares inmediatamente y colocarlos en hogares de acogida o con familiares. La verdad es que la mayoría de los niños que llegan a la atención de los trabajadores sociales de CWS no son retirados de sus hogares. La mayoría de las familias son remitidas a servicio para ayudar a fortalecer la familia, o se intenta que los padres rindan cuentas de un estándar mínimo de atención. Seguimos con los mitos y verdades. Mito número 5. CWS investiga a las familias, pero no tiene servicios para ayudarlas. La verdad es que CWS tiene una variedad de servicios en el hogar y programas intensivos de preservación familiar, y también ayuda a los padres a obtener tratamiento de drogas, consejería de salud mental y servicios clínicos de agencias públicas y privadas.
Mitos y verdades número 6. El cuidado de crianza es la mejor alternativa. La verdad es que la importancia de la relación entre padres e hijos para el desarrollo de los niños es una razón fundamental para intervenir, para apoyar a las familias. De modo que los niños puedan permanecer con sus familias o, si se colocan en hogares de acogida, reunirse con sus familias rápidamente. No hay sustituto para la relación biológica entre los niños y sus padres. Mitos y verdades. Mito número 7. El abuso infantil no ocurre en familias buenas. Como ya repasado antes, el abuso infantil atraviesa todas las barreras raciales, económicas y culturales. Ocurre al igual que en familias ricas, también en las familias pobres. Esto ya lo comentamos una vez anteriormente, pero es importante saber esta verdad. Mito y verdades. Mito número 8. La mayoría de los abusadores de niños son extraños. La verdad es que el abuso por parte de extraños ocurre, pero la mayoría de los abusadores son amigos y familiares. Mitos y verdades. El mito número 9. Podemos predecir que los niños serán abusados o abandonados en función de los factores de riesgo. Pero la verdad es que los factores de riesgo predicen débilmente la probabilidad de abuso y negligencia. Cuando existen factores de riesgo, los factores de protección pueden mitigar la probabilidad del abuso y negligencia. Los factores de protección, como las habilidades o los recursos, ayudan a las personas a afrontar situaciones estresantes de forma más eficaz. Mitos y verdades. Mito número 10. Los niños maltratados siempre crecen para ser abusadores ellos mismos. La verdad es que las posibilidades de que un niño abusado repita su comportamiento de abuso o cuando llegue a ser adulto son mayores. Sin embargo, muchos adultos que fueron abusados cuando eran niños no crecen para convertirse en abusadores y en realidad son protectores y excelentes cuidadores. Terminamos de hablar de los mitos y verdades. Ahora vamos a hablar sobre los denunciantes obligatorios. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Qué es lo que dice la ley? Etcétera. Comencemos. Los denunciantes obligatorios son generalmente personas que entran en contacto con los niños por parte de su empleo, ejercicio de su profesión, voluntarios en programas de servicios a niños, tales como personal escolar, proveedores de cuidado infantil, profesionales de la salud mental y trabajadores sociales, profesionales médicos, profesionales de las fuerzas del orden, clérigos o voluntarios. Por lo general, los voluntarios y los miembros de la comunidad no tienen la obligación de denunciar, pero se les recomienda encarecidamente que lo hagan. Estos informes deben presentarse a CWS o el Departamento de Servicios Sociales, quien investigará la situación. Ustedes, como padres de crianza, caen entre estos requisitos y ustedes son denunciantes obligatorios cuando observan o se les es informado que un niño fue abusado o tienen la mínima sospecha que un niño está siendo abusado o fue víctima de abusos. Ya que hemos establecido que usted, como padre de crianza, es un denunciante obligatorio, ahora vamos a hablar cuál es su papel como
denunciante obligatorio y cuáles son sus requerimientos. Bueno, el proyecto de ley de la Asamblea 2380 identifica a personas específicas como denunciantes obligatorios que deben presentar un informe a las fuerzas del orden público siempre que, en su capacidad profesional o dentro del alcance de su empleo, tengan conocimiento u observen a un niño que se sabe o se sospecha razonablemente que ha sido víctima de abuso o negligencia infantil. La ley existente define el término sospecha razonable a los efectos de estas disposiciones de denuncia de abuso infantil. Se requiere que presente un informe de sospecha de abuso cuando tenga una sospecha razonable para sospechar que un niño es víctima de abuso o negligencia infantil. Este proyecto de ley establecería que la sospecha razonable no requiere certeza de que haya ocurrido abuso o negligencia infantil, ni requiere una indicación médica específica de abuso o negligencia infantil. Fue indicada la sospecha razonable varias veces en lo que discutimos anteriormente. ¿Qué es la sospecha razonable? La sospecha razonable es o pasa cuando el niño no tiene que revelarle directamente a usted el abuso como denunciante obligatorio para que usted presente una denuncia de sospecha de abuso infantil. Por ejemplo, usted puede tener sospecha de que el niño está siendo abusado basado a ciertas cosas que usted pueda observar, por ejemplo, como marcas en su cuerpo, como indicaciones que el niño no está comiendo, etc. Usted puede hacer una denuncia a base de la sospecha de que existe el abuso. El niño no tiene que revelarle a usted directamente. Usted no debe intentar determinar si ha ocurrido abuso. Usted no es un investigador y no debe hacer preguntas sobre lo que sucedió. ¿Quién lo hizo más allá de alcanzar el umbral de sospecha razonable para sospechar que el niño ha sido abusado? Esto pasa cuando el niño ya le ha reportado a usted sobre un abuso. Usted no tiene que tratar de encontrar todos los detalles sobre la historia o qué pasó, etc. Nada más alcanzar el umbral, como dice, de sospecha razonable, y de ahí usted puede hacer la denuncia. No se necesita prueba de abuso o negligencia, solo sospecha razonable de que haya ocurrido abuso o negligencia infantil. Si está preocupado por la posibilidad de abuso o negligencia, debe informar. Otra vez, esta decisión la va a tomar usted basada en los indicatorios o indicamentos que usted note en el niño. Puede ser basados en la historia que le cuente el niño o basados en cosas que usted está observando. Use esto lo mejor posible y recuerde el término sospecha razonable. Ahora sí, esto nos trae a este punto. ¿Cuáles son las circunstancias en las que debe uno denunciar el abuso infantil? Bueno, número 1 es cuando usted tiene contacto con el niño como parte del trabajo o mediante una actividad o servicio programado regularmente. Número 2, usted es responsable del niño o trabaja para una agencia que es directamente responsable del niño. Número 3. Alguien le hace una revelación específica y el niño es identificable. Eso es importante, por favor. El niño tiene que ser identificable. Esto incluye a los niños que quizás no conozca por su trabajo o puesto de voluntario. Una persona de 14 años o más le revela a usted que ha cometido abuso infantil. Y por último, si encuentra imágenes o videos
de un niño abusado. Anteriormente, estamos hablando de denunciar abuso infantil. ¿Pero qué nos referimos cuando hablamos de el abuso infantil? ¿Qué es lo que es eso? El abuso. Abuso y negligencia infantil. El abuso o la negligencia infantil puede ocurrir en cualquier familia, independientemente del nivel socioeconómico, religión, nivel educativo, y se encuentra en todas las regiones y grupos étnicos. A continuación, vamos a hablar de lo que es el abuso y negligencia infantil y cómo son definidas por la ley. Vamos a empezar con la definición. Con la definición del abuso y negligencia infantil. De acuerdo con la Ley Federal de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil, o también conocida por su deletramiento CAPTA, el abuso y la negligencia infantil se define como mínimo, otra vez, mínimo, cualquier acto reciente o falta de actuación por parte de un padre o tutor que resulte en la muerte, daño físico o emocional grave, abuso sexual, explotación, o un acto o falta de actuación que presente un riesgo inminente de daño grave. Esta definición de abuso y negligencia infantil se refiere específicamente a los padres y otros cuidadores. Un niño, bajo esta definición, generalmente significa una persona menor de 18 años o que no es un menor emancipado. Ya definimos el abuso y negligencia infantil. Ahora vamos a hablar de los códigos penales que definen este abuso infantil. Los códigos penales definen el abuso infantil. No solamente abuso físico, abuso sexual, crueldad intencional o castigo injustificado, también el abuso emocional y la negligencia. El Código Penal. El Código Penal para abuso físico viene siendo el PC 11165.6. Se define como lesión física infligida por medios que no sean accidentales a un niño o herida intencionalmente a un niño. El Código Penal del abuso sexual infantil. PC 11165.1 define el abuso sexual infantil y dice que incluye asalto sexual o explotación sexual de cualquier persona menor de 18 años. El asalto sexual incluye actos sexuales con niños, masturbación intencional en presencia de niños y abuso sexual. La explotación sexual incluye preparar, vender o distribuir materiales pornográficos que involucran a niños, actuaciones que involucren conducta sexual obscena y prostitución infantil. Código Penal de la crueldad intencional o castigo injustificado, o también el abuso emocional. PC 11165.3 es crueldad intencional o abuso emocional. Incluye a cualquier persona que intencionalmente cause o permita que un niño sufra o inflija dolor físico o sufrimiento mental injustificable, o tener el cuidado o la custodia de cualquier niño intencionalmente cause o permita que la persona o la salud del niño se coloquen en una situación en la que su persona o su salud esté en peligro. PC 1165.4, castigo corporal ilegal o lesión injustificado, es una situación en la que una persona inflige intencionalmente a un niño cualquier castigo corporal cruel o inhumano o lesión que resulte en una condición traumática. Códigos penales. Ahora hablemos de la negligencia. PC 11165.2. La negligencia de un niño, ya sea grave o general,
Vamos a hablar de las dos. También debe denunciarse si es perpetrado por una persona responsable del bienestar del niño. Incluye tanto los actos como las omisiones que dañen o que amenacen con dañar la salud o el bienestar del niño. La negligencia general significa que el cuidador de un niño no le proporciona alimentos, ropa, refugio, atención médica o supervisión adecuados cuando no se ha producido ninguna lesión física al niño. La negligencia severa significa la falla intencional de un cuidador de proporcionar alimentos, ropa, refugio o atención médica de acuerdos donde se ha producido o es probable que ocurra una lesión. La negligencia severa también incluye aquellas situaciones de negligencia en las que cualquier persona que tenga el cuidado o la custodia de un niño cause o permita intencionalmente que la persona o la salud del niño se coloquen en una situación en la que su persona o su salud esté en peligro. Ahora que sabemos la definición, sabemos las definiciones de los códigos penales del abuso infantil y también sabemos nuestras obligaciones como denunciantes obligatorios. Ahora vamos a aprender dónde, qué, cuándo, quién y cómo debemos denunciar y cuáles son nuestros requisitos de presentación de denuncias. Vamos a comenzar con el dónde. ¿Dónde debemos de hacer el reporte como denunciantes obligatorios cuando conocemos o tenemos sospecha razonable de que ha ocurrido un abuso infantil? Los denunciantes obligatorios deben informar por teléfono a un departamento de bienestar infantil del condado o a la policía local. La policía local puede ser el departamento de policía directamente o el departamento de alguaciles. En Fresno, llame a las fuerzas del orden al número 911 para emergencias. Recuerde, ¿qué significa una emergencia? Una emergencia en casos de abuso infantil es que lo que usted está denunciando está pasando en esos momentos o usted lo está observando. Si eso no está ocurriendo, entonces usted va a llamar a los números de no emergencias, que vienen siendo los siguientes. Para el departamento de policía, viene siendo el número 559-621-7000. Para el departamento de alguacil, el número es el 559-600-3111. A lo igual, usted tiene que hacer una llamada al Departamento de Servicios Sociales, al número 559-255-8320. Si usted vive afuera del condado de Fresno, use el enlace siguiente para buscar el número respectivo del condado en donde usted vive. Recuerde, ahora, eso es parte 1 de los requerimientos. Usted, como denunciante obligatorio, también debe someter un informe escrito. Los informes escritos deben enviarse a su agencia de servicio de protección infantil local. Este formulario es el formulario 8572 de denuncia de sospecha de abuso infantil de California. Usted puede solicitar el formulario a las agencias locales de bienestar infantil o descargarlo en línea. El enlace es el siguiente. ¿Qué es lo que va a informar usted? Al completar un formulario de informe SCAR o el formulario 8572, se le pedirá esta información. 1. Su identificación,
o identificación del informante, que viene siendo usted. 2. La notificación de informe. 3. Información de la víctima. 4. Las partes involucradas o las personas involucradas. Y 5. Informaciones del incidente. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué y cuál es la razón por la que usted está haciendo la denuncia? Una nota sobre esto: puede ser útil completar el informe SCAR o el formulario 8572 escrito antes de realizar la llamada para que toda la información esté a la mano cuando usted haga la llamada. ¿Cuándo? ¿Cuándo debe un denunciante obligatorio hacer un informe? Bueno, los denunciantes obligatorios deben informar la sospecha de abuso infantil inmediatamente por teléfono. O sea, cuando usted ha sido informado o notificado que ha ocurrido un abuso infantil o tiene usted una sospecha de abuso infantil, lo debe denunciar inmediatamente por teléfono. El envío de la información o la denuncia por escrito debe de hacerse durante las próximas 36 horas de que usted haga la llamada por teléfono. O sea, tiene 36 horas para hacer el denuncio por escrito después de que haya usted hecho la llamada. Finalmente, ¿cómo? Un denunciante obligatorio deberá informar a una agencia siempre que el informante, en su capacidad profesional o dentro del alcance de su empleo, tenga conocimiento de observe a un niño que el informante por mandato sabe o sospecha razonablemente que ha sido víctima de un abuso o negligencia. El denunciante obligatorio deberá realizar un informe inicial por teléfono a la agencia inmediatamente o tan pronto como sea posible, y preparará y enviará fax o electrónicamente un informe de seguimiento por escrito dentro de las 36 horas posteriores a la recepción de la información relacionada con el incidente. El denunciante obligatorio puede incluir con el informe cualquier evidencia documental no privilegiada que posee el informante por mandato en relación con el incidente. El informe por escrito, recuerde, lo puede mandar al Departamento de Servicios Sociales o a la oficina del condado con la que usted está familiarizado. Hola amigos, bienvenidos un día más a tu canal Pienso y Luego Aprendo. El día de hoy hablaremos de un tema muy delicado y tristemente bastante recurrente, y este es el abuso infantil. Sin más que decir, ¡comenzamos! Se define el abuso o el maltrato infantil a toda aquella negligencia contra los menores, como cualquier acto u omisión por parte de los cuidadores del menor. Estos pueden resultar en la muerte, o en algún daño físico o emocional grave. A continuación te mencionaré los 4 tipos de maltrato infantil que existen. El abuso físico incluye golpes, sacudidas, empujones, quemaduras o cualquier tipo de forma que pueda causar un daño físico al niño. El niño puede haber repetido lesiones físicas y haber ido a urgencias sin que nadie tenga una explicación clara de lo que sucede. También pueden inventar historias de cómo se hicieron las lesiones, todo por miedo a sufrir represalias por parte del agresor. El abuso emocional puede tener efectos graves y persistentes en el desarrollo del niño. Esta clase de maltrato comprende comportamientos como ponerlo en ridículo, intimidar, insultar, rechazar o humillar al niño. Y aunque resulte difícil creerlo, este tipo de maltrato es más común que la violencia física. La negligencia se define como la incapacidad persistente para satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de un niño. Esta incapacidad puede resultar en el grave deterioro de la salud y el desarrollo del pequeño.
Esto puede ocurrir durante y después del embarazo. El abuso sexual consiste en forzar o tentar a un niño a participar en actividades sexuales, incluyendo la prostitución. Las actividades pueden implicar el contacto físico, incluidos los actos de penetración y sin penetración, vagina, ano o boca, con un pene o un objeto. Las actividades sexuales pueden incluir actividades no presenciales, por ejemplo, la participación de un niño a mirar o producir imágenes de abuso, observando actividades sexuales o alentarle a que se comporte de manera sexualmente inapropiada. Se puede incluir el uso de fotografías, imágenes o material audiovisual de cualquier tipo. Los niños que son víctimas de abuso infantil a menudo experimentan síntomas de estrés como reacción a los abusos, además de los síntomas específicos para cada tipo de abuso. Los signos y síntomas de abuso a menudo varían, esto dependiendo de la edad y la etapa del desarrollo del niño. Es necesario entender que en ocasiones las víctimas de abuso infantil pueden estar siendo abusadas por más de una forma, por lo que el niño puede mostrar síntomas compatibles con más de un tipo de maltrato. El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de abuso, ya sea físico, psicológico, sexual y de negligencia, o quizá de otro tipo, que cause o pueda causar algún daño a la salud, al desarrollo o a la dignidad del niño. Si el video te gustó, déjame un like, suscríbete y comparte este contenido con tus amigos. Pienso y luego aprendo. ¡Hasta la próxima! Vamos a hablar de los 4 tipos de abuso infantil mencionados. Número 1, negligencia. Abuso físico. Número 3, abuso emocional. Y número 4, abuso sexual. De estos tipos de abuso infantil reportados, el 34% de los reportados son casos de negligencia. El 28% vienen siendo casos de abuso físico. El 8% vienen siendo casos de abuso emocional. Y, por último, el 30% vienen siendo casos de abuso sexual. Estos vienen siendo porcentajes de lo reportado a las agencias de servicios sociales. Cuando observe usted una lesión que sospecha que podría ser el resultado de abuso, considere lo siguiente. ¿Dónde está la herida? ¿Cuántas lesiones tiene el niño? ¿Cuáles son el tamaño y la forma de la lesión? ¿Parece probable la descripción de cómo ocurrió la lesión que ha escuchado? ¿La lesión es compatible con las capacidades de desarrollo del niño? Todo esto hay que tomar en cuenta cuando nosotros somos informados sobre un posible abuso infantil. Hablaremos primero del abuso físico. El abuso físico es cualquier lesión no accidental a un niño menor de 18 años por parte de un padre o cuidador. Incluye lo siguiente: golpear, patear, quemar, morder, tirar del cabello, asfixiar, arrojar, azotar o cualquier otra acción que lesione a un niño. 2 términos que debemos de estar nosotros familiarizados cuando hablamos del abuso físico son los siguientes. 1. El término de síndrome del niño maltratado. Se acuñó para caracterizar las manifestaciones clínicas del maltrato físico grave en los niños pequeños. Este término se aplica generalmente a los niños que presentan lesiones repetidas y devastadoras en la piel, el sistema esquelético o el sistema nervioso. Incluye a los niños con fracturas múltiples de diferentes edades, traumatismo craneoencefálico y traumatismo visceral severo, con evidencia de infracciones repetidas. El segundo forma de abuso físico viene siendo el infante sacudido. Sacudir es una forma frecuente de abuso que se observa en niños muy pequeños, menores
generalmente menores de 1 año de edad. La mayoría de los perpetradores de tales abusos son hombres. Las hemorragias intracraneales, las hemorragias retinianas y las fracturas por astillas de las extremidades del niño pueden ser el resultado de una sacudida muy rápida de un bebé. ¿Cuáles son las señales del abuso físico? Algunas de las señales son las siguientes. Número 1. Lesiones frecuentes o contusiones. Verdugones o cortes inexplicables. Número 2. La persona o el niño siempre está atento y alerta, como si espera que suceda algo malo. Número 3. Las lesiones parecen tener un patrón como las marcas de una mano o cinturón. Número 4. El niño evita el contacto, se estremece ante movimientos repentinos o parece tener miedo de irse a casa. Número 5. El niño usa ropa inapropiada para cubrir lesiones, como por ejemplo camisas de manga larga en días calurosos. Número 6. El niño puede ser agresivo o retraído o deprimido. Número 7. El niño no quiere hablar de la vida hogareña. Y por último, el número 8. El niño puede ser agresivo con sus compañeros, mascotas u otros animales. Acuerde, estos son algunos señales de niños que han sido abusados físicamente. ¿Qué no es definido o se define como abuso físico? Hay algunas cosas que no son definidas como abuso físico. Por ejemplo, número 1. Lesiones causadas por peleas mutuas entre menores. Número 2. Lesiones causadas por el uso de la fuerza que es razonable y necesaria para una persona empleada o involucrada en una escuela pública. Por ejemplo, para sofocar una perturbación que amenace con lesiones físicas a una persona o daños a la propiedad. Número 2. Para la autodefensa. Número 3. Para obtener posesión de armas u objetos que estén bajo el control del niño. Por último, lesiones causadas por la fuerza razonable y necesaria utilizada por un oficial del orden público que actúa dentro del curso y alcance de sus funciones. La negligencia. Hay dos tipos de negligencia que vamos a definir. Una viene siendo la negligencia general y la otra es la negligencia severa. Hablemos de la negligencia general primero. La negligencia general se refiere a la incapacidad de un padre para ayudar al desarrollo del niño cuando el padre está en condiciones de hacerlo, en una o más de las siguientes áreas: de salud, de educación, desarrollo emocional, nutrición, refugio y vida segura. Por tanto, la negligencia se distingue de las circunstancias de pobreza en que la negligencia solo puede ocurrir en los casos en que la familia o el cuidador disponga de recursos razonables. O sea, el cuidador debe de tener acceso a estos recursos y intencionalmente negárselos a el niño. La negligencia severa es la siguiente: es falla negligente de un cuidador para proteger al niño de la desnutrición severa o insuficiencia no orgánica diagnosticada médicamente para prosperar. También incluye situaciones en las que el padre o la persona encargada del cuidado intencionalmente provocada o permite que el cuerpo o la salud del niño estén en peligro. La negligencia severa se distingue de la negligencia general porque la negligencia severa afecta a el niño físicamente y directamente y es observable. Vamos a hablar sobre los signos o señales de la negligencia. ¿Cuáles son algunos de los indicadores físicos y indicadores de conducta que podemos observar en los niños cuando han sido víctimas de la negligencia?
Empecemos con los indicadores físicos. Usted pueda que observe el hambre constante, la falta de ropa adecuada o buena higiene, ropa que constantemente no es apropiada para las condiciones climáticas, falta de atención médica o dental, falta de nutrición y refugios adecuados, falta de lograr los patrones de crecimiento esperados, retrasos físicos y del habla, falta de prosperar física o emocionalmente. El niño manifiesta sentir dolor en la boca, la mandíbula o el oído, signos diagnosticados de caries dental. Y el niño manifiesta sentir dolor y dificultad para comer, falta de supervisión adecuada o abandono o deserción. ¿Cuáles son algunos de los indicadores de conducta? Bueno, mendicidad, robo o acaparamiento de alimentos, estadías prolongadas en la escuela, fatiga constante, la delincuencia, indica que no hay cuidador, comportamiento fugitivo, trastornos de conducta, extremos de conducta, como, por ejemplo, la agresión, la indiferencia, la pasividad. Desarrolla hábitos como chupar, morder y meciéndose. Estos son solamente algunos de los indicadores de conducta de la negligencia. Vamos a mencionar rápidamente la pobreza, porque la mencionamos anteriormente. Ahora, ¿la pobreza equivale a la negligencia? La mayoría de las personas con necesidades económicas no abusan ni descuidan a sus hijos. La pobreza puede aumentar la probabilidad de abuso o negligencia, particularmente cuando la pobreza se combina con otros factores. Estos factores de riesgo son los siguientes, como la depresión, abuso de sustancias o aislamiento social. O sea, la pobreza directamente no equivale a la negligencia. Hablemos del abuso emocional. El abuso emocional incluye el hecho de que un cuidador no proporcione un entorno adecuado y de apoyo, e incluye actos que tienen un efecto adverso en la salud emocional y el desarrollo de un niño. Tales actos incluyen la restricción de los movimientos de un niño, la denigración, el ridículo, las amenazas y la intimidación, la discriminación, el rechazo y otras formas no físicas de trato hostil. ¿Cuáles son algunos signos o señales de abuso emocional? Número 1. El niño excesivamente retraído, temeroso o ansioso por hacer algo mal. Número 2. El niño muestra comportamientos extremos. Por ejemplo, extremadamente dócil o extremadamente exigente, extremadamente pasivo o extremadamente agresivo. Número 3. El niño no parece estar apegado a los padres o al cuidador. Número 4. El niño actúa inapropiadamente como un adulto. Por ejemplo, cuidar a otros niños. O inapropiadamente infantil. Por ejemplo, mecerse, chuparse el dedo y hacer berrinches. Estos son algunos de los signos o señales de abuso emocional. Abuso sexual infantil, una realidad que desgraciadamente existe. Bueno, pues nos toca hablar de esto, que la verdad es que a los que nos encantan los niños, a los que queremos por encima de todos los niños, es un tema muy espinoso, pero porque lo sea no debemos dejar de hablarlo e informarnos. Os comento pues que según la organización Save the Children, en todo el mundo hay un 23% de niños y un 17% de niñas que han sido abusadas sexualmente antes de los 18 años. ¿Cuándo, cómo se produce este tipo de abusos? ¿Qué señales nos alarman? Bueno, las primeras señales que se detectan en un niño pequeño
es habitualmente un cambio total de comportamiento. Es decir, pues si dormía bien, deja de dormir, deja de comer, tiene pesadillas horrorosas, suelen tener una actitud regresiva, es como si volvieran a ser pequeños. Por ejemplo, si ya han dominado el pis y la caca, pues empiezan a orinarse otra vez en la cama, a tener enuresis, a tener encopresis, que es hacerse caca por el día, etcétera. Es decir, hay una serie de cosas. Luego podemos ver también pues, infecciones urinarias, infecciones en la vagina o en el ano. Entonces, bueno, pues son cosas que van llamando un poco la atención. Luego este tipo de niños no quieren ir con una determinada persona, se niegan en rotunda. Tenemos que empezar a sospechar, ¿no?, de qué es lo que pasa con esa persona. Normalmente el abuso sexual se produce en entornos conocidos, en entornos familiares, y sé perfectamente cómo suena esto, pero es así. Se produce habitualmente dentro de la familia o dentro de los amigos de la familia, con lo cual el silencio, que es el problema del abuso, el silencio se instaura mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque puede ser un abuelo, puede ser tu padre, puede ser un amigo íntimo de la familia, un tío, y entonces, claro, todo eso va con amenazas, va con sobornos, va con chantajes, va con una serie de problemática que envuelve al niño de manera que el niño no quiere hablar. Es muy importante, por lo tanto, que nosotros tratemos de entender o de prever qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer, en primer lugar, hablando con el niño francamente, es decir, decirle al niño que hay zonas que son suyas, íntimas, y que nadie debe tocarlas, que debe decir no, y sobre todo que debe de contárnoslo a nosotros, porque ¿qué es lo que sucede? Yo os puedo decir que la mayoría de las veces que he visto abusos, los he visto en personas adultas que de repente vienen y recuerdan que han sido abusadas de pequeñas, lo han tenido ahí reprimido, y cuando son mayores, pues cualquier circunstancia, una relación sexual que empiecen, de repente les vienen imágenes que ellos hablan de flashback, porque es como un estrés postraumático, y les vienen imágenes, pues eso, pues de ese abuelo, o de ese tío abuelo, o de ese familiar lejano o muy cercano, por desgracia, que ha abusado de ellos pues de una vez, dos, tres, etcétera. Entonces, bueno, es un trauma muy importante que hay que tratar. Hay asociaciones y, sobre todo, pues acudir lo antes posible a un especialista para poder superar ese trauma que, como os digo, es algo muy básico, el hecho de que por lo menos lo intenten superar. Una vez que lo descargan, una vez que lo hablan, sí os puedo decir que se relajan y se quedan mucho más tranquilos. El problema es eso, que muchas veces ni siquiera son conscientes, y cuando son mayores dicen: Isabel, no sé si lo he soñado o no, pero yo veo esto. Y por desgracia la mayoría de las veces es cierto. El hecho también de que, bueno, pues ahora se consuman muchas sustancias, o el alcohol o la cocaína o cualquier otro tipo de drogas, también evidentemente digamos que alienta un poco a estos depredadores sexuales, que los hay, por desgracia, en todos los sitios, ¿no? Lo vemos en todos los estamentos y en todos los sitios. Así que os pido, por favor, que enseñéis dentro de la capacidad de cada niño lo que es la sexualidad sana, y que tienen que decir que no, y que el respetar a los mayores no implica hacer todo lo que los mayores quieran si eso molesta al niño y sabe que hay algo raro. Así que no lo olvidéis. Cuidar con todo el amor del mundo de vuestros hijos, porque si queréis, podéis. Bien, ahora hablemos sobre el abuso sexual. El abuso sexual. Los expertos estiman que 1 de cada 10 niños es abusado sexualmente antes de cumplir los 18 años. El 30% de las víctimas son abusadas por miembros de la familia. Hasta el 60% de estas víctimas son abusadas por personas en las que la familia confía. Aproximadamente el 35% de las víctimas tienen 11 años o menos. Casi el 40% son abusados por niños mayores o más grandes. El pedofilio promedio molesta a 260 víctimas durante su vida. ¿Cómo definimos
el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es la explotación de un niño o adolescente para la satisfacción sexual de otra persona. El abuso sexual infantil es una forma de abuso especialmente complicada debido a sus copas de culpa y vergüenza. Es importante reconocer que el abuso sexual no siempre implica el contacto corporal. Exponer a un niño a situaciones o materiales sexuales es sexualmente abusivo, ya sea que se toque o no. Los niños que han sufrido abusos sexuales a menudo se ven atormentados por la vergüenza y la culpa. Pueden sentir que son responsables del abuso o que de alguna manera se lo han provocado. Esto puede provocar autodesprecio y problemas sexuales y de relación a medida que envejecen. La vergüenza del abuso sexual hace que sea muy difícil para los niños presentarse. Es posible que les preocupe que otros no les crean, se enojen con ellos o que esto separe a su familia. Debido a estas dificultades, las acusaciones falsas de abuso sexual no son comunes. Así que si un niño confía en usted, tómeselo en serio. Algunos tipos de abuso sexual infantil son los siguientes: exhibicionismo o exponerse a un menor, coitio, masturbarse en presencia de un menor u obligar al menor a masturbarse, llamadas telefónicas obscenas, mensajes de texto o interacción digital, producir, poseer o compartir imágenes o películas pornográficas de niños, sexo de cualquier tipo con un menor, incluso vaginal, oral o anal, tráfico sexual, cualquier otra conducta sexual que sea dañina para el bienestar mental, emocional o físico de un niño. El abuso sexual denunciable se puede clasificar en dos categorías. Categoría número 1 es agresión sexual. Cualquier tipo de contacto, y es definido, por cualquier tipo de contacto o comportamiento sexual que ocurra sin el consentimiento explícito del destinatario. La explotación sexual viene siendo y ocurre cuando alguien usa su poder para coaccionar, manipular o engañar a un niño para que realice actividades sexuales o a cambio de algo que la víctima necesita o desea. Algunas de las señales de abuso sexual. Vamos a hablar de signos o señales físicos primero. Estos vienen siendo dificultad para caminar o sentarse, dolor o picazón en la área genital, micción frecuente o infección por hongos, enfermedad pélvica inflamatoria, preocupación por su cuerpo, materia extraña en la vejiga, recto, uretra o vagina. Tiene una lesión o una transmisión sexual, infección ITS, que es inusual para su grupo de edad. Signos de traumatismo en los genitales externos o áreas anales, como sangrado inexplicable o sangra en las sábanas. ¿Cuáles son los signos de comportamiento que se pueden observar en un niño que fue abusado sexualmente? Alteraciones del sueño, por ejemplo, mojar la cama, pesadillas, experimentar un cambio repentino en el apetito, muestra un comportamiento excesivamente compulsivo o dócil, tiene fatiga crónica, depresión, apatía o tendencias suicidas, no quiere quedarse solo con ciertas personas o tiene miedo de estar lejos de los cuidadores principales, especialmente si se trata de un comportamiento nuevo. Eso lo tiene que cuidar uno.
Demuestra un miedo extremo a los hombres. Abusa sexualmente de otro niño. Comportamiento seductor. Conocimiento sexual avanzado para la edad del niño. Promiscuidad. Abusa de las drogas o el alcohol. Trata de evitar quitarse la ropa o cambiarse o bañarse. ¿Cuáles son algunos de los signos emocionales que se pueden observar? Conversación o conocimiento excesivo de temas sexuales. Reanudación de los comportamientos de los que habían crecido, como chuparse el dedo, pesadillas o miedo a estar solo por la noche. Preocupación o miedo excesivos. Retraimiento, depresión crónica, autoevolución y falta de confianza. Agresión sexual. Cualquier tipo de contacto o comportamiento sexual que ocurra sin el consentimiento explícito del destinatario. Ya que hablamos del abuso sexual infantil, ahora vamos a hablar algunas características de las personas que abusan y molestan a los niños. Algunos rasgos comunes son: la persona parece preocupado por los niños. También se identifica con los niños mejor que con los adultos. Puede que tenga conversaciones bien con los niños y al nivel del niño. Puede que también le agraden los niños por razones que no le resulten a usted obvias. Suelen estar siempre disponibles para cuidar a los niños. Esta persona puede preferir la compañía de los niños a las relaciones con los adultos. Puede tener relaciones limitadas de pares con adultos. También puede participar en actividades con niños excluyendo a los adultos. Puede que también tenga pasatiempos e intereses que atraen a los niños. Esta persona también puede que fotografíe a los niños con frecuencia. También participe en contacto frecuente con los niños. Por ejemplo, tocar, acariciar, luchar, hacer cosquillas. También puede que permita que los niños hagan cosas cuestionables. Esta persona puede que no tenga hijos propios, pero sabe mucho sobre las modas actuales, los juguetes y la música que son populares para los niños. Esta persona también puede gastar cantidades inapropiadas de dinero en los niños de otras personas. Estas solamente son algunas de las características de las personas que abusan y molestan a los niños. Otra vez, le recordamos que cuando usted tenga una sospecha razonable o abuso infantil le sea reportado a usted, usted como denunciante obligatorio debe informar a las fuerzas del orden. En Fresno, usted puede llamar al 911 cuando esté ocurriendo una emergencia. Una emergencia significa que el acto está ocurriendo en su presencia o está pasando y usted lo está observando. Si no está pasando inmediatamente enfrente de usted o que usted sepa que está ocurriendo en esos momentos, usted va a llamar a las oficinas del departamento de policía a su número de no emergencias, que viene siendo el 559-621-7000. El departamento de alguacil al 559-600-3111. Y
asegúrese de llamar al Departamento de Servicios Sociales aquí en Fresno al 559-255-8320. Para ellos y aquellos que viven afuera del condado de Fresno, usted puede usar el enlace siguiente para buscar el número de Departamento de Servicios Sociales o de Servicios Humanos en su condado. Acuérdese que también, aparte de hacer el informe por teléfono, usted debe de hacer un informe por escrito. Los informes escritos deben enviarse a su agencia de servicios de protección infantil local. En Fresno es el Departamento de Servicios Sociales. El formulario 8572 de denuncia de sospecha de abuso infantil de California es el que se debe de rellenar. Usted puede solicitar el formulario a las agencias locales de bienestar infantil o descargarlo en línea. El enlace es el siguiente. Consejos para usted si un niño le ha dicho o le dice que ha sido abusado. Por favor, elija sus palabras con cuidado. No interrogue al niño. Escuche y deje que el niño cuente su propia historia. Estése calmado. Asegúrele al niño que cree usted en lo que él o ella está diciendo. Descubra lo que quiere el niño y sea honesto sobre lo que puede hacer usted para ayudarle. Evalúe si el niño está en peligro inmediato. Esta evaluación le va a decir a usted si tiene que llamar al 911 o va a llamar a usted al número para reportar este abuso al número de no emergencias. Hágale saber al niño que si sus sentimientos están bien. Asegúrele al niño que a usted le importa y que no es culpa del niño lo que está pasando. Dígale al niño que te alegra y te da gusto que te lo haya dicho y que recibirá ayuda. Hay protecciones para los denunciantes obligatorios o reporteros. La ley de California proporciona lo siguiente: inmunidad de responsabilidad civil y penal, y también prohíbe las represalias contra usted como denunciante. También la identidad del informante o el denunciante será confidencial y solo se divulgará en estas ocasiones. Se divulgará entre las agencias que reciben o investigan informes obligatorios. También al fiscal en un proceso penal o en una acción iniciada en un caso de delincuencia juvenil que surja de un presunto abuso infantil. A un abogado designado para un niño o menor en un caso de bienestar infantil. También para el abogado o fiscal del condado en una audiencia de adopción o audiencia de bienestar infantil. También a una agencia de licencias cuando se sospecha razonablemente de abuso o negligencia en la atención fuera del hogar. Y también cuando el reportero renuncia a la confidencialidad o por orden judicial. ¿Cuáles son los penales o las penalties de las personas que no denuncien que son reporteros obligatorios? Una persona que no realice un informe requerido de haber halladose culpable de un delito menor punible con hasta 6 meses en la cárcel del condado y o una multa de hasta $1,000. Él o ella también pueden ser declarados civilmente responsables de los daños, especialmente si el niño víctima u otro niño es victimizado aún más debido a la falta de denuncia. También establece que cualquier denunciante obligatorio que intencionalmente no informe de abuso o negligencia, o cualquier persona que impida
o inhiba un informe de abuso o negligencia cuando ese abuso o negligencia resulte en la muerte o lesiones graves, deberá ser castigado con no más de 1 año en una cárcel del condado, con una multa de no más de $5,000 o con la multa y el encarcelamiento. Otra vez, le recordamos que cuando usted tenga una sospecha razonable o abuso infantil le sea reportado a usted, usted como denunciante obligatorio debe informar a las fuerzas del orden. En Fresno, usted puede llamar al 911 cuando esté ocurriendo una emergencia. Una emergencia significa que el acto está ocurriendo en su presencia o está pasando y usted lo está observando. Si no está pasando inmediatamente enfrente de usted o que usted sepa que está ocurriendo en esos momentos, usted va a llamar a las oficinas del departamento de policía a su número de no emergencias, que viene siendo el 559-621-7000. El departamento de alguacil al 559-600-3111. Y asegúrese de llamar al departamento de servicios sociales aquí en Fresno al 559-255-8320. Para ellos y aquellos que viven afuera del condado de Fresno, usted puede usar el enlace siguiente para buscar el número de Departamento de Servicios Sociales o de Servicios Humanos en su condado. Acuérdese que también, aparte de hacer el informe por teléfono, usted debe de hacer un informe por escrito. Los informes escritos deben enviarse a su agencia de servicios de protección infantil local. En Fresno es el Departamento de Servicios Sociales. El formulario 8572 de denuncia de sospecha de abuso infantil de California es el que se debe de rellenar. Usted puede solicitar el formulario a las agencias locales de bienestar infantil o descargarlo en línea. El enlace es el siguiente. Muchas gracias otra vez por habernos acompañado a otro entrenamiento de su programa VMS Family Counseling Services aquí con el equipo de BSF. Otra vez nos da mucho gusto que hayan completado este entrenamiento y por favor sigan el enlace en nuestro sitio web para hacer el examen que sigue después de este video. Muchas gracias.